Muy bien, pues muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es Vamos a la Casa del Señor. Mi nombre es Julio César Tena, como ya muchos me conocen, algunos, ¿verdad? Y hoy tengo el placer y el gusto de contar con la presencia de mm, mi amigo y mi maestro también del Instituto de Maús, quien de verdad gracias por aceptar esta invitación y pues algunos ya lo conocen, al diácono Lucio Hernández. ¿Cómo está, diácono? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un placer. Me siento honrado de que me hayas invitado al programa y que podamos entregar un poquitito de lo que es nuestra fe hacia los demás, ¿verdad? Pues, como decías tú, una gran amistad nos une y una gran relación a través de la fe y que ojalá que podamos llevar adelante precisamente ese mensaje que Cristo nos ha encomendado. Así es, pues muchas gracias, diácono, por estar con nosotros. Su nombre es, ¿verdad? David Lucio, ¿verdad? No, mi nombre correcto es Lucio David. Lucio David, oh, ya le Lucio ando David cambiando los Hernández, nombres sí. al revés. Sí es mi nombre correcto. Lucio Y David bueno, Hernández. yo soy mexicano, 100% mexicano. Yo nací en el estado de Baja California, en un ¿No? pueblito que es el pueblito que está más al norte de México, un pueblito que se llama Algodones, Baja California, pero realmente yo me siento sanluisino, San Luis Río Colorado, Sonora, ya que pues ahí pasé toda mi infancia, mi juventud, ahí nos casamos, mi esposa Adela y yo. Y pues yo me siento sonorense o de acuerdo con quien me encuentre, ¿no? Soy sonorense o baja californiano. No, pues qué bueno saberlo eso, ¿verdad? Sí, y también, bueno, decirte que yo inicié mi ministerio del diaconado en el año 2017 cuando fui ordenado en la diócesis de Saint Cloud, aquí en Minnesota. Y desde entonces he estado sirviendo a la comunidad hispana. Realmente mi trabajo ha sido de una anchura a nivel diocesano, porque pues tuve el honor de ser el primer diácono hispano en nuestra diócesis, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, ya 5 diáconos hispanos hay y por ahí en la línea hay alguien más, hay otras personas que nos da mucho gusto que hayan dicho sí al Señor. Actualmente, dentro de mi parroquia, yo sirvo dentro de la parroquia de San Joseph en Way Park, que pues es donde se reúne la comunidad hispana ahí. Trabajo también en la diócesis como director asociado en la oficina del diaconado de la diócesis y pues tenemos mucho trabajo y bien contentos de poder ayudar, poner nuestro granito de arena para que la fe siga adelante y dar formación a los hombres que están interesados en llevar a elevar un poquito más ese compromiso que tienen con el Señor. Y si desean ser diáconos, pues es una de las personas con las que ustedes necesitan hablar primero. Sí, sí. Muchas gracias, diácono, por su servicio y por, No, un ¿verdad? Por placer. el trabajo que hace por la iglesia y sobre todo para Dios, ¿verdad? Porque para Él es todo lo que, Todo honor y gloria para él. claro, así debe de ser y de verdad, yo de todo corazón, de verdad le digo muchas gracias porque yo sé, como dice usted, a nivel diocesano ha ayudado en muchas parroquias, no nomás en donde está, yo sé que va a algunas partes cuando lo necesiten y usted de todo corazón va Ahí estamos. y ahí está, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en Wilmar, se acuerda que Wayne nos ayudó también allá con el grupo de parejas El grupo, a sí, una, del grupo de matrimonios, sí. y a una Hicimos unos ¿verdad? retiros por ahí muy bonitos pues de matrimonios y nosotros lo disfrutamos mucho. Sí, pues, y de verdad que pues Dios le pague y le bendiga por todo ese gran labor. Amén, que así sea. Así es. Pues mire, diácono, pues muchas gracias por de vuelta otra vez por aceptar esta invitación y pues antes de comenzar, diácono, me gustaría recordarle a la gente, ¿verdad? Yo siempre les comento, diácono, que esta actividad la empezamos porque hay gente que después del COVID y durante el COVID dejó de ir a la iglesia y por alguna u otra razón, pues ya algunas no, ya no han regresado y algunas que no venían de por sí, pues menos, ¿verdad? Entonces, Sí. esta dinámica para eso es, para animar a las personas a regresar a la iglesia. Por eso le pusimos vamos a la casa del Señor, porque esa es nuestra intención.
animar a las personas a que regresen a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro primer objetivo de esta dinámica que comenzamos este año. Y el segundo también es para, pues, lo hacemos con la intención también de que hay mucha gente que a veces va a la iglesia y a veces se distrae por una u otra cosa, porque lleva a su familia ¿verdad? Porque otra gente llega tarde y ya te distraes. Entonces hay muchas distracciones y entonces es para ofrecer un poquito más eh, acerca de lo que pasa en la misa, ¿verdad? Lo que celebramos cada domingo, porque mucha gente va y no sabe ni, ahora sí que por tradición a veces. Sí, es Entonces, cierto. para eso Sí. es esta intención también. Pero también les aclaro una cosa, diácono, que esta intención, no tenemos la intención de sustituir lo que es la Santa Eucaristía, la misa dominical. Claro que no. No es nuestra Ujú. intención esa con esta dinámica, es solamente para ayudar a las personas a que tengan una pequeña reflexión que damos de las lecturas nosotros, ¿verdad? Desde nuestro humilde punto de vista. Y qué mejor que hoy que lo tenemos a usted, un diácono que Gracias. es Un parte de placer. nuestro ministerio, ¿verdad? La proclamación de la palabra. Entonces, esa es la que yo hago mucho énfasis ya con lo que esta dinámica no sustituye la Eucaristía. Entonces, pues, esos son los objetivos de nuestra dinámica de diácono. Muy bien, ¿no? Y de hecho, qué bueno que haces esta aclaración, porque alguien puede mirar este programa y decir, bueno, ya escuché al diácono, ya escuché a Julio, entonces ya no necesito ir a misa y no hay sustitución. Es Ujú. parte del tercer mandamiento de la Santa Iglesia, ¿verdad? La santificación de las fiestas y precisamente cada domingo debemos de santificar al Señor. En el día del Señor tenemos que estar ahí, ¿verdad? De una manera presente, activa. Y así es como debe de ser. Así es, diácono, y aparte de que damos una pequeña reflexión de las lecturas del domingo, también damos una pequeña catequesis, algo de catequesis acerca de nuestra fe, de nuestra iglesia. Y pues de verdad que le doy muchas gracias, de verdad, diácono, por este tema que nos va a compartir. Entonces, pues, si gusta, podemos pasar a la siguiente parte, que es compartir eso, pero me gustaría que si podemos empezar con una oración, diácono, antes de comenzar y si nos puede guiar usted en esta Claro que oración. sí, claro, con mucho gusto, ¿verdad? Y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Señor, que nos has dado la salvación entregando a tu Hijo en la cruz. Pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que venga a abrir nuestras mentes y corazones, Señor. Que tu palabra siempre esté presente y que siempre nos recuerde la humildad que tuviste y la misericordia que tuviste para nosotros, Señor, cuando te entregaste en esa cruz, que moriste, pero que resucitaste también para que nosotros resucitáramos contigo después, en el tiempo final, Señor. Gracias, te pedimos que nos ilumines a todos, a los que hablamos y a los que nos escuchan, Señor, para que tu palabra se anide en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué En linda. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, Julio, y fíjate que precisamente yo estaba preparando y pensando qué hablar para la gente en esta ocasión, y es que es muy fácil y común que a pesar de que nosotros vamos a misa cada domingo, muchas personas no logran apreciar ese significado de las diversas partes de la Sagrada Liturgia. Y como no se aprecia por falta de conocimiento o porque estamos distraídos, no se benefician precisamente de la liturgia, ¿verdad? Porque nunca se las han explicado, ese es el gran problema, especialmente si no tuvieron una educación católica fuerte, firme. Y precisamente algo que quiero hablar es de la plegaria eucarística. La plegaria eucarística es la parte central de la misa, ¿verdad? Es una oración hermosísima, es como decíamos, es la oración central de nuestro domingo y que esa precisamente la proclama el sacerdote en nombre de toda la comunidad. Ujú. Cuando el sacerdote reza precisamente la plegaria eucarística, no solo Cristo se hace presente de nuevo en su cuerpo y sangre, alma y divinidad,
bajo las formas de pan y el vino, sino también viene la acción salvífica de Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección. Y quien la ofrece, esa oración al Padre, es el propio Jesucristo, en la persona del sacerdote y de todos los presentes. ¿Verdad? Esta es una verdad de suma importancia. Necesitamos saber que es un sacrificio del Mesías, del enviado, del ungido, que es Cristo Jesús, que se ofreció pues una sola vez o se ofrece una sola vez por todos. ¿Verdad? Ese sufrimiento que tuvo en el Calvario y que nos trajo a la redención. ¿Para qué? Para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Entonces se hace presente para nosotros ahí en ese momento, en ese lugar. ¿Con qué fin? Pues con el fin que nos unamos a una ofrenda perfecta, que le hagamos a Dios, ¿verdad? Y que participemos personalmente en el culto perfecto de esa sagrada liturgia, ¿verdad? La plegaria eucarística es una oración netamente presidencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es presidencial? Pues que le corresponde rezarla al sacerdote porque él es el que está presidiendo la asamblea. Por lo tanto, la congregación no debe de rezarla ni en todo ni en parte. ¿Cuántos de nosotros sabemos todas las partes que lleva la oración eucarística, la plegaria eucarística, y la estamos repitiendo nosotros junto con el sacerdote? No es nuestra lo que debemos de hacer. Esa es Sí, una oración del sacerdote, porque es el sacerdote actuando en persona Cristo, que quiere decir pues en persona de Cristo. Es una oración que hace Cristo a Dios. No es una oración que le hacemos a Jesús, sino Cristo mismo está haciendo la oración a Dios, está ofreciendo esa, ¿verdad? Entonces, como decíamos, no es una oración de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros levantamos las manos, hacemos las mismas mímicas que hace el sacerdote? No es nuestro lugar para hacer eso. sí, Nosotros, si tú quieres hacer un movimiento, haz un movimiento de oración. Pon tus manos juntas. No quiere decir que vas a estar de una manera pasiva. No, no, no. Sino vas a ser de una manera activa, participar en la liturgia. Y fíjate que antes, antiguamente, existía solamente una plegaria eucarística. Hoy dentro del misal vienen 4. Eso vino a, a darse después del Concilio Vaticano II. ¿Verdad? Que hay varias, es más, hay más de 4, hay como 13 plegarias eucarísticas, pero se utilizan 4 las más comunes de acuerdo al tiempo litúrgico, de acuerdo a la festividad, en fin, a lo que se está llevando a cabo. Entonces, como decíamos, no es el sacerdote, no es el pueblo el que hace la oración eucarística, sino Cristo mismo. Por eso que nosotros como laicos o como diáconos no hacemos lo que el sacerdote hace, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como decíamos, la plegaria eucarística está hecha hacia el Padre. Si recuerdas algunas palabras de la plegaria eucarística, dice, Padre misericordioso, te pedimos humildemente. O sea, se le está pidiendo al Padre. También podemos, el Padre, el sacerdote dice, te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. O sea, que la oración es para el Padre. ¿Hecha por quién? Por el mismo Jesús, a través del sacerdote que actúa en persona Christi. Como decíamos, que significa que es el mismo Cristo quien está haciendo la oración hacia el Padre. Y por supuesto, con la intervención nuestra dentro de la misa, ¿verdad? Junto con todos nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ir un poquito más sobre las partes de la plegaria, ¿verdad? Los principales elementos de la plegaria eucarística. Una de ellos es la acción de gracias, ¿verdad? Que cuando se comienza la plegaria, en el prefacio el sacerdote glorifica a Dios Padre en nombre de todo el pueblo santo, de todos los que estamos ahí, ¿verdad? Y le da gracias por todas las obras de salvación o por algunos de los aspectos particulares según la festividad o el día que se está llevando a cabo la misa o en el tiempo litúrgico que estemos, ¿verdad?
Después de la acción de gracias viene la aclamación, ¿verdad? Ante la salvación que se anuncia y se le realiza. Entonces, toda la asamblea junto con el sacerdote, ¿verdad? De una manera alegre y esperanzados, se canta el santo. ¿Verdad? Esa es una aclamación que le hacemos a Dios, no a Jesús, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, si ofrecemos pues alabanzas y adoración, ¿verdad? Que continuarán dentro de toda la eternidad. Sí. Y que ojalá que nosotros lleguemos ahí, a esa eternidad, ¿verdad? Que hay que seguir trabajando para llegar ahí. Para eso Luego fuimos viene creados, para regresar con él. claro, venimos de allá y tenemos que regresar hacia él. Sí. Oye, y después de la aclamación viene la epíclesis o invocación. La invocación, ¿verdad? Es el momento en que el sacerdote intercede con las manos extendidas y todos las extendemos cuando estamos en misa y abrimos las manos y las extendemos y las ponemos hacia el cielo. Esos son movimientos del sacerdote, no del pueblo, ¿verdad? Movimientos que Cristo hace. Porque decíamos que el sacerdote está en persona, Cristo. Cristo. Persona como el mismo Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí le suplica a Dios que envíe el Espíritu Santificador sobre las ofrendas, ¿verdad? Sobre ese pan y ese vino que van a ser consagrados, y, es decir, pues que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para que los fieles al recibirlos, también nosotros nos convirtamos en esa ofrenda viva para nuestro Señor. En ese momento, por lo general, se hacen sonar en algunas iglesias las campanitas, ¿verdad? ¿Para qué? Para llamar la atención. Eso no es parte litúrgica, esa solamente cuando se tocan las campanitas, es para llamar la atención que estamos llegando al punto culminante de nuestra misa, ¿verdad? Para que nuestro Señor, decirle, nuestro Señor Jesús está siendo presente. Está viniendo a penetrar, a ponerse inmerso en el pan y en el vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, pues esa transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor es lo que le llamamos, ¿qué? La transubstanciación. Que el pan sigue oliendo a pan, que sigue sabiendo a pan, que el vino sigue sabiendo a vino, huele a vino, pero lo que cambia es la sustancia. Eso que parece pan, que parece vino, y aunque tenga el mismo sabor, el mismo olor, el mismo color, ahora se ha convertido en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esa sustancia divina de nuestro Señor. Como decíamos, no cambian las especies, siguen igual, pero lo que cambia es el valor espiritual, porque Cristo se ha hecho presente en cuerpo, alma y divinidad. La presencia de nuestro Señor Jesús sacramentado, fuente de vida para todos los fieles. ¿Verdad? Viene también las ofrendas. Después, ¿verdad? Mediante las palabras y acciones del sacerdote que actúa en la persona de Cristo, como decíamos, se lleva a cabo el sacrificio que el propio Cristo instituyó en la última cena, ¿verdad? Cuando él ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especias de pan y vino. Y hay que recordar, dijo, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. No dijo significa mi cuerpo, ni dijo significa mi sangre, sino dijo es del verbo ser o estar. Sí. ¿Verdad? Entonces, súper interesante, súper importante y maravilloso, que yo no puedo mirar, no puedo decir que es milagro, no es un milagro porque es una memoria que Jesús ha dejado. Milagro sería una cosa de vez en cuando, pero no. Él mismo dijo, hagan esto en memoria mía, y lo hace eterno hasta su segunda venida. Así es. Y lo tenemos que recordar, pues, esa parte, ¿verdad? Entonces, tras esa consagración, el sacerdote presenta la sagrada hostia y el cáliz que contiene la sangre preciosa de Cristo, elevándolas con las dos manos, ¿verdad? Para que el pueblo adore la presencia real de Jesús sacramentado. Momento el que se hacen sentir una vez más las campanitas que nos avisan la gente, este es Jesús, ¿verdad? Entonces,
es súper importante que nosotros estemos al pendiente, no que estemos pasivos como, oh, ok, pues, oh, estoy pensando en qué voy a hacer saliendo de aquí, a dónde voy a llevar a mis hijos a comer o hacia dónde voy, etcétera. No, tenemos que estar pendientes de lo que está diciendo. Si nosotros verdaderamente pusiéramos atención lo que las palabras del sacerdote cuando está en la consagración, nuestras misas fueran más vivas, nuestras misas serían más entendibles, nos llegarían más al corazón, ¿verdad? Por eso mi invitación, si la próxima semana que vayan a misa, quien lo mire, por favor, póngale atención a la plegaria eucarística, ¿verdad? Porque Sí, también dentro de otro de los puntos que se hace en la plegaria eucarística es que la iglesia está cumpliendo con el encargo que Jesús dejó, ¿verdad? A través de los apóstoles, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía, así es. hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Entonces, Cristo nos recuerda, ¿verdad? Lo bienaventurado que fue su pasión, su muerte y especialmente su resurrección, ¿verdad? Para darnos esa sanación y esa salvación a través de la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Y la iglesia lo celebra presente de nuevo, porque ahí está una vez más. No es que se va a volver a crucificar a Jesús, No, solamente estamos recordándolo. Es la memoria que Él nos dijo, hagan esto en memoria mía. Después de que finalizó su consagración, Él, dándole gracias al Señor y dándoles el alimento sagrado a los apóstoles, dijo, hagan esto en memoria mía, así es. por siempre hasta Mm, su segunda venida. sí, es por eso que yo les comentaba la semana pasada, los que tengo en la catequesis en la iglesia aquí en San Andrés, Sí, diácono, que se nos vienen días, pues, los días pues de la Semana Santa, ¿verdad? Y que ya ve que algunos fueron al retiro de Cuaresma por allá con sí, nosotros, allá sí. en San Joseph, con su parroquia y todo. Y me comentaban que ya están empezando a entender más de la iglesia, de la Eucaristía y todo eso. Y les digo, pues, esa es cuando uno empieza a vivir la fe y empieza a reconocer lo que celebramos y con quién celebramos todo esto, uno vive la fe de una forma diferente, porque les digo, imagínense, se hace el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios presente con nosotros en ese momento. Qué afortunados somos, qué afortunados Sí, somos en estar con Él, que Él esté con nosotros, ¿verdad? Somos dichosos en ese aspecto. cierto. Y fíjate, Julio, que en ocasiones las personas no alcanzan a mirar esa grandeza. Yo a veces he hablado con los ministros de Eucaristía, extraordinarios de Eucaristía, donde no entienden el gran privilegio que tienen de tener a nuestro Dios en sus manos. Imagínate, de que sabes que tienes a Jesús vivo en ese momento ahí, si lo entendemos verdaderamente, nos vamos a dar cuenta de qué cosa tan extraordinaria Dios permite para nosotros como humanos, Sí, sí, es ¿verdad? Entonces, algo grande, increíble, grandísimo. algo increíble que uno experimenta cuando ya reconoce y conoce realmente, empieza a conocer nuestra fe. Yo recuerdo también, una vez estábamos hablando con el diácono Carlos Pesqueda y él me comentaba que es increíble el estar a un lado del sacerdote cuando está haciendo la plegaria eucarística y todo esto que usted acaba de hablar. Dice, es increíble, dice, me estaba comentando él, dice, es una, me dice, se siente, ahora entiendo el pasaje de los discípulos de De Maús, Maús. que sientes que el corazón te late al mil por uno, de que estás a un lado de Dios en ese momento, Así eh, eh, es. en ese momento, y eso es humanamente aquí, lo experimenta uno, le digo, no, sí te creo, le digo, porque a veces yo cuando le ayudo al sacerdote de acólito, también, no, es una bendición estar ahí, tan cerca de ese momento. Así es. Y fíjate que muchas personas pensamos que la plegaria eucarística es solamente para el sacerdote, como decía anteriormente, ¿verdad? Y como hemos dicho, es una oración presidencial porque la hace el que preside, ¿verdad?
la pronuncia el sacerdote, pero la congregación no debe de permanecer pasiva, ¿verdad? Además de oírla de una manera atenta, como le estaba diciendo, poniendo atención, hay que sumarnos a ella, ¿verdad? Vas subrayando con sus respuestas lo que nosotros contestamos de convicción, ¿verdad? En los diferentes momentos de esa oración, ¿verdad? Así tras la alabanza que se le da al Padre en el prefacio, ¿verdad? El pueblo entona el santo, ¿verdad? Tras la memorial de Cristo y lo decimos, pues, ¿verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Hay Sí, otras formas, ¿verdad? De cómo lo podemos decir también, pero esa es una de las más populares dentro de la plegaria eucarística y de las respuestas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, una forma de participar en la asamblea que también es valiosa es el silencio sagrado. También tenemos que guardar silencio, ¿verdad? Para poder escuchar, para no estar siendo una piedra de distracción hacia los demás, ¿verdad? La plegaria eucarística exige que todos la escuchen, ¿verdad? Y que pongamos atención con reverencia y en silencio, ¿verdad? Pero como decíamos, no se debe de tratar como un silencio pasivo o inactivo, y menos de distracción, ¿verdad? Sino un silencio de oración y contemplación, ¿verdad? Sobre esto, pues el Concilio Vaticano nos enseña que por tanto, la Iglesia con solícito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, de que sean instruidos con la palabra de Dios, que se fortalezcan en la mesa del Señor, que den gracias a Dios, que aprendan a ofrecer, que tenemos que aprender a ofrecernos, ¿verdad? A sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por las manos del sacerdote, sino juntamente con él, ¿verdad? Y ser parte perfección, sea perfectos, ¿verdad? Día a día por Cristo, en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos, ¿verdad? Entonces, pues la iglesia nos enseña, ¿verdad? Que la Santa Misa durante la plegaria eucarística se hace presente Cristo, se hace presente no solo en su cuerpo, sangre y alma y divinidad, bajo las especies consagradas del pan y el vino, sino también en esa acción salvífica, esa acción salvadora que tiene su pasión, muerte y resurrección que el mismo Cristo ofrece al Padre en la persona del sacerdote y en todos los presentes, ¿verdad? En efecto, pues, ¿verdad? Si el propio Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hace presente para nosotros en cada celebración, eh, por ese poder que nos da, que tiene el Espíritu Santo y en virtud de sus fórmulas y acciones litúrgicas que realiza el sacerdote, pues vamos a contemplar, hay que contemplarlo y adorarlo nosotros también con toda la atención y la devoción que nosotros podamos tener, ¿verdad? No vamos a entregarnos de nuevo a su cuidado y protección, ¿sí? Cada misa. No le vamos a pedir de corazón que nos perdone y que nos sane y que nos fortalezca en la fe, ¿sí? Es claro, pues, que si queremos que nuestra participación en la Santa Misa sea más que el mero cumplimiento de un deber, como dicen, voy a misa de cumplimiento, pues, ojalá que no vaya así, sino que vayamos de convicción. Sí, debería ser de una convicción, ¿verdad? Y sobre todo con con ese amor y respeto que se merece el Señor también, porque pues es algo sagrado la Santa Misa y como sabemos y lo hemos dicho aquí también, diácono, que la Eucaristía es el culme de nuestra fe católica, entonces imagínense no tener eso en cuenta, que es lo más importante en, en, en nuestra fe, pues le quitamos mucho valor entonces cuando vamos a misa, si no vamos con ese saber. Con ese saber, con Y ese por eso respeto, también, con ese deseo, ¿no? y por eso también también ese es el objetivo de estas dinámicas, que la gente vaya aprendiendo, aunque sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando de esto, días pasados hablamos del los mandamientos, de un mandamiento, de otro mandamiento, y así, o sea,
para que la gente vaya aprendiendo, ¿verdad? Que nuestra fe no solamente es el ir a misa todos los domingos nada más, sino que hay más también que tenemos que aprender de Así nuestra. es, sí. Así, Ujú. y es que fíjate que a través de precisamente de esta plegaria eucarística, entramos pues de una manera directa y personalmente en los misterios de nuestra redención y recibimos esas gracias y bendiciones espirituales que nos ofrece nuestro Señor en la Santa Comunión, ¿verdad? Así que Sí, debemos de poner toda nuestra atención y toda nuestra devoción a lo que sucede en el altar, ¿verdad? Tenemos que rechazar las distracciones. Tenemos que elevar el espíritu y la mente a la presencia divina que tenemos ante nuestros ojos. Esa ujú, es nuestra plegaria eucarística. ¿Eh? sí, y también, Entonces es algo en la que tenemos que ponerle atención y que no nos distraigan los ruidos, que no nos distraigan el niño que está llorando a un ladito, que no te distraiga la persona que vaya vestida como vaya vestida. Tú concéntrate. Eso es mm, como cuando Jesús les invitaba a orar en un cuarto, en tu cuarto, cierra la puerta. Así tú también, cuando estás en misa, cierra tu puerta de distracciones. ¿Verdad? No quiere decir en la Biblia que te tienes que, la única manera de orar es que te encierres en un lugar, ¿no? Es que te encierres en ti mismo para que te concentres en ese momento en la oración, en ese momento culmen de nuestra misa. mm, El centro más grande que existe de nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía. ujú. Entonces, tenemos que, cada vez que vayamos a misa, vamos poniéndole atención. Vamos a abrir vamos a cerrar la puerta de nuestro cuarto para poder entender lo que Cristo está dándole gracias a Dios en ese momento a través del sacerdote. Sí, fíjese que a mí que usted sabe todo, todos tenemos un pasado, ¿sí? Todos tenemos un pasado y cuando yo empecé a regresar a la iglesia, Ujú. a mí lo que primeramente me llamó la atención fue la liturgia eucarística, las palabras del sacerdote, las oraciones del sacerdote que, como usted acaba de mencionar, todo eso, la acción de gracias, la, ¿cómo se llama? Transubstanciación. Transubstanciación, ujú, Ajá. ¿verdad? Y, y el hagan esto en memoria mía, todo esto, y el coman todos de él también después. Todas Sí, esas oraciones a mí fueron las que me empezaron a, a hacer buscarlo. Dije, pues si nos está diciendo, vengan, coman todos de él, ¿verdad? Porque este es mi cuerpo y este es mi sangre. Dije, bueno, pues si el Señor me lo está diciendo y yo creo en él, tengo que buscar la forma de entrar en comunión con él. Yo decía, y a mí fue lo primero porque las lecturas las escuchaba y todo, pero pues usted sabe que a veces uno cuando va empezando no entiende las lecturas muchas veces hasta que la homilía, ¿verdad? Pero a mí así es. siempre me llamó mucho la liturgia eucarística, siempre, siempre fue lo que más. Y hasta la fecha siempre es la parte donde más, más, más la vivo, más, emoción, más alegría me trae al corazón, la parte eucarística. Esa es la parte central, ¿verdad? Nuestro día, de nuestro domingo, de nuestra misa. Es la parte central. Todas son importantes. Cada parte de la liturgia es importante, pero creo que el culmen viene siendo precisamente, ¿verdad? En ese momento donde Cristo se hace presente en esas especies de pan y de vino, ¿no? Que aunque no cambian los olores, sabores, ha cambiado la sustancia, ¿verdad? Mm, Y se encuentra Cristo ahí. Y si nos damos cuenta de los grandes milagros eucarísticos que hay a través del mundo, sí, entonces no nos puede quedar duda que incluso la ciencia ha demostrado que en esas hostias sangrantes ah, están vivas, sí. están vivas, ¿no? Y es carne, es sangre la que verdaderamente está ahí, no es una tinta, no es una pintura, es el mismo Jesús. Sí, luego también ya ve, hay una,
de un milagro eucarístico de esos que le llevaron a un científico, a un doctor, a que lo revisara, y él dijo, es de aproximadamente describió a Jesús, un hombre de 33 años que al parecer fue Martirizado. martirizado muy feo y tal. Y hasta, pues, hasta que después le dijeron es que es una hostia consagrada y pues, ya va, caray. Para conversión, ¿no? Sí, Es no, cierto, sí. Pues así es. esto es lo que yo quería comentar con ustedes. Dentro de la liturgia eucarística, a lo mejor no lo había comentado, pero hay intercesiones también. Hay intercesiones, se pide, se pide por también por nuestro Papa, por nuestro obispo, por el pueblo, por los enfermos, por los que ya fallecieron. Son parte de las intercesiones que se hacen dentro de la plegaria eucarística y finalmente pues se da con la doxología final, ¿verdad? Que con lo final, ¿verdad? Al concluir la plegaria eucarística, ¿cuándo finaliza? Cuando dicen por Cristo, con Él y en Él. Ahí finaliza la plegaria eucarística. Cuando nos presentan, pues, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y ya el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? A ti, Dios Padre omnipotente. Y ahí finaliza, en esa parte es donde finaliza la plegaria eucarística. Un día me preguntaban también, ¿cuándo se convierte el pan? ¿En qué momento? ¿En qué palabra? Y realmente es una transformación que se va llevando a través de las oraciones. No hay un momento donde se diga, ya, aquí. Solamente hasta cuando se terminó la plegaria eucarística ya se ha convertido, Sí, ¿verdad? Y se tienen que decir las palabras correctas. Por ejemplo, si un sacerdote hace una plegaria eucarística y le cambia las palabras, esa plegaria eucarística no es válida. Y para que se convierta en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, se tiene que decir las palabras correctas en el momento exacto. Por eso, si nos fijamos, vamos a darnos cuenta de que regularmente el sacerdote está leyendo la plegaria eucarística del misal romano. Habrá gente que se la pueda aprender, pero regularmente el sacerdote la lee del misal romano porque tiene que decir las palabras correctas. No puede cambiar una cosa por otra porque entonces no es válida. así es. Qué tan importante es, ¿no? Debe haber materia y forma. Así es. Es importante la forma, ¿verdad? Y como dice usted, depende de cada tiempo litúrgico, cambia la plegaria también. Así es, sí. Y es cuando a mí, cuando escucho, porque hay señoras que se la saben, pero como dice, Sí. Y la están, casi que la están mejor que el padre, repitiendo, ¿no? ¿no? Se la saben como el Sí, sacerdote y todo eso, y la están sí, diciendo en voz alta algunos, y ya decíamos, es una oración que realmente Jesús le hace al Padre a través del sacerdote. y ese es un punto que me gustaría tocar, diácono, y qué bueno que lo trajo al tema, porque pues para invitar a la gente, ¿verdad? Cuando sea nuestra ocasión de participar como usted lo mencionaba, de con alegría, ¿verdad? Porque hay unos que vemos, es justo y necesario. No, no, pues no, Sí. es justo y necesario, ¿verdad? Con alegría, Sí, dar sí, gracias a sí, Dios. que se escuche tu alegría de estar, que vas a recibir a Jesús, de que vas a un punto tan importante en tu vida espiritual a través de la misa, de que no es algo inventado, es lo máximo que puedes ir a hacer en ese momento, en ese día. Sí, invitar a la gente a que participe en la misa, como dice usted, porque no Sí, solamente en esas partes, sino hay muchas partes durante la misa que a nosotros como fieles nos toca participar y así hay es, veces sí, que no, la gente se queda callada, a lo mejor muchos porque no saben, pero los que saben deben de participar de una manera alegre y activa en la así misa. es, sí, Y yo recuerdo cuando estábamos en las clases, ya que usted nos decía cuáles son las formas, si era correcto el movedero de manos y todo eso. Y yo recuerdo que nos dijo una vez y me gustaría comentárselo a la gente. Si no saben qué ademanes hacer durante la misa,
vean al diácono, sigan al Sí, diácono, síganlo. El sigan al diácono sí diácono. debe de saber. Y porque este error pasa mucho, diácono, cuando es el Padre Nuestro, alza las manos igual que el Sí, sacerdote. ese es un movimiento del sacerdote. Sí. Esos son movimientos sacerdotales. Nosotros, por ejemplo, como les decía, ¿quieres hacer algún movimiento? Ponte en oración. Ponte en, porque especialmente en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para que tú abras tus manos, el sacerdote abre las manos. Todos los demás estamos haciendo una oración. Lo que estamos haciendo es una oración. Nosotros, y desafortunadamente hemos copiado del protestantismo el hecho de abrir las manos, de agarrarnos las manos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos es la unión que tienen, la comunión que tienen, y nosotros tenemos la comunión a través de la Sagrada Eucaristía. Común unión, la comunión de que todos vamos a participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Dentro del protestantismo no tienen a Jesucristo vivo como nosotros lo tenemos. Entonces, para sentirse unidos en una comunión, se agarran las manos, ¿verdad? Entonces, es un error litúrgico dentro de nuestra iglesia, pero también por años se ha hecho y a veces es difícil cambiar a la gente. Y esto lo hemos hablado varias veces dentro de nuestra iglesia, con los sacerdotes y todo, que hay ocasiones que la gente se rehúsa a hacer los cambios. Sí. Se rehúsa a hacer los cambios porque, como dicen, sienten bonito, se sienten unidos, ¿verdad? Y a veces es cuando nosotros vamos a misa por sentimentalismo, porque sentimos bonito. Yo todo el tiempo he dicho, ¿cómo se sentiría Jesús cuando iba al Calvario? Sentiría bonito, pero lo hizo por amor. Sí, así es. Entonces, como a veces le hemos dicho a algunas personas, es la ignorancia que tenemos, ¿no? Sí. Y la cuestión cultural, que de que todo el tiempo se ha hecho así, nadie nos ha corregido y seguimos haciendo lo mismo. No quiere decir que están mal o que la misa no vale ni nada, no. Simple y sencillamente que no estamos llevando la forma correcta. Así es, diácono. Pues sí, pues ojalá que a la gente les sirva estos detallitos, ¿verdad? Estas pequeñas enseñanzas, ¿verdad? Que estamos dando también para que vivamos la fe de una manera lo mejor posible. Así es, sí. Eso es es el objetivo, ¿verdad? Así Así es, es. diácono. Pues ¿qué le parece bien si pasamos a la siguiente parte Claro que de sí. dinámica? Sí, sí. Así es. Este, vamos como yo le comenté hace rato, siempre les invito a dar una pequeña reflexión acerca de las lecturas de este próximo domingo. Ya vamos a entrar al quinto domingo de Ya, Cuaresma. mira nada más, ya. Ya, ya Ya estamos vamos llegando de la a la Cuaresma. Semana Santa, ¿no? Sí, así es verdad, ya vienen estos días para mí son días muy de mucha meditación, ¿verdad? En estos tiempos, así es, diácono. Entonces, ¿le parece si comenzamos entonces con las lecturas? Sí, claro que sí. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar con las lecturas de quinto domingo de Cuaresma. Y la primera lectura es del libro de Ezequiel. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros, a los que de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Del Señor Señor viene viene la la misericordia misericordia, y la redención la copiosa. redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor Del viene Señor la viene misericordia, la misericordia, la redención la copiosa. redención copiosa.
Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero a ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor Del viene la Señor viene misericordia, la misericordia, la redención la copiosa. redención. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguardé Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Del Señor viene la Viene la misericordia, misericordia la y la redención redención copiosa. copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, vamos a leer vamos a leer el Evangelio y decimos el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayan otra vez a Judea, o vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de que esta muchedumbre que me rodea, para que crea que tú me has enviado. Y luego gritó con voz potente:
Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Julio, de verdad que ese es un pasaje hermosísimo. Nosotros, voy a fijar la reflexión en el pasaje del Evangelio, porque aquí nos presenta a un Jesús divino y a un Jesús humano, ¿verdad? Y los puntos importantes que quisiera decir aquí es, por ejemplo, que hay un hombre que está enfermo, ¿verdad? Eso no lo dice en en los primeros versículos, ¿verdad? Y que las hermanas le envían a Jesús un mensaje, ¿verdad? Señor, el que amas está enfermo. Y cuando dijo Jesús, cuando escuchó eso, Jesús le dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, ¿no? Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado a través de ella. Otro de los puntos importantes que vienen en esta lectura es también por ahí en el versículo 32 que dice, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorar y los judíos que habían venido con ella también estaban llorando y se sintió profundamente conmovido, dice el Evangelio, ¿verdad? En espíritu y turbado. Y les pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está? Ven a mirar, Señor. Yo me quiero imaginar, no quiero leer todo, porque tiene muchas cosas importantes, ¿verdad? Pero aunque este pasaje cuenta, ¿verdad? La conmovedora historia de ese joven llamado Lázaro, que fue resucitado de entre los muertos por Jesús a pesar de que había fallecido ya hacía 4 días. Es una reflexión súper profunda de las escrituras que revela la historia de Lázaro, que es un paralelo cercano de cómo Jesús resucita a los muertos espirituales. No, nosotros, ¿verdad? De entre los muertos nos resucita de ese pecado. En esencia, la historia, pues, de Lázaro, el hombre muerto resucitado después de 4 días, por un Jesús que llora no solamente por él, sino por nosotros, por la historia de la humanidad que morimos diariamente en manos del pecado, pero que Dios nos da la gran oportunidad de que podamos resucitar de esos muertos espirituales a través de los sacramentos, ¿verdad? Esta interpretación la podemos derivar tomando la escritura que en el orden que fue escrita y reflexionando sobre las palabras y frases específicas, ¿verdad? Que me hablan directamente en la meditación, ¿verdad? Esta reflexión, ¿verdad? Divide las escrituras en secciones y discutiría cómo las palabras y frases específicas de Jesús, por ejemplo, dice, ¿verdad? Que un hombre llamado Lázaro estaba enferma y las hermanas enviaron el mensaje a Jesús. En esas en esas partes de la lectura se presenta a ese hombre enfermo de espíritu, ¿verdad? Y como a cualquiera de nosotros que en ocasiones nos enfermamos, como decíamos, pero lo más importante es de que nos viene a sanar de la manera espiritual a través de los sacramentos, como decíamos, como la confesión y la Santa Eucaristía, ¿verdad? Entonces, de hecho, todos somos individuos que Jesús ama. No nomás amaba a Lázaro, sino Jesús llora por nosotros. En en una, en una de las clases que tenía en formación, decía, ¿por qué Jesús lloró? ¿Lloró porque amaba o porque no le entendían lo que él decía? A lo mejor Jesús lloraba porque, no solamente porque amaba a Lázaro, Jesús ya sabía que lo iba a resucitar, sino porque la gente no entendía el mensaje de él.
Y nosotros, Jesús sigue llorando por nosotros porque no entendemos su mensaje, porque no reflexionamos en lo que Él hizo para salvación nuestra. Y que nosotros tenemos esta gran oportunidad, ¿verdad? De no terminar en muerte Sí. por nuestros pecados. Entonces, es algo que nosotros debemos de mirar, ¿verdad? De que Jesús dio su vida precisamente para salvarnos de esa muerte. Porque muchos de nosotros no estamos muertos de hace 4 días. Sí. Muchos de nosotros apestamos a muerto. Sí. El pecado nos hace apestar a muerto. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros olemos con ese perfume de alabastro, el perfume de Cristo. Entonces, qué importante que ahora nosotros podamos mantener, ¿verdad? Que no caigamos fuera de la gracia de Dios a través del pecado, sino que solamente a través de nuestro Señor Jesús podamos vencer esa enfermedad del pecado y que nosotros también podamos vencer la muerte, ¿verdad? Entonces, así como Cristo resucitó, nosotros podamos resucitar con Él en un momento dado. Entonces, yo pienso que eso, una pequeña reflexión así, y pudiéramos aquí tenemos tela para de dónde cortar, de aquí podemos sacar varias homilías, de aquí podemos sacar muchas reflexiones, pero pues también el tiempo es importante de que mantengamos el tiempo dentro de los límites que tú quieres y que es importante, ¿verdad? Entonces, fíjate nomás qué palabras tan más poderosas de nuestro Señor Jesús al decir yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y cómo lo vamos a obtener en otros capítulos del mismo Evangelio de San Juan, aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, es algo que realmente nosotros tenemos que poner atención. Y si tú que nos escuchas en este momento, te falta alguno de los sacramentos, por favor, ve por ellos, ¿verdad? Para que puedas disfrutar de esa grandeza de Dios, que puedas disfrutar de esa gracia que Dios tiene para ti a través de la Sagrada Eucaristía. ¿Verdad? Porque hay que recordar lo que nos dijo, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, ¿verdad? Y eso es importante en nuestra vida, porque aquí estamos de paso y un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Así es. Sí, sí, es este evangelio. A mí en lo particular también me llama mucho la atención esa parte como Jesús se deja ver su divinidad y su parte Y su humana humanidad, también, su sí. humanidad. O sea, se ven sus dos, Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero, tal cual es. Y sí, a mí también me llamó mucho, pero dice, yo a veces les comento a los en la iglesia que dice, a veces no le entienden a la primera lectura, segunda lectura, le digo, es que es una sincronía, las Sí. lecturas siempre, siempre Sí, que en la primera caen en lectura ya la ves que habla que lo sacará del sepulcro, ¿no? sí, sí, Ezequiel dice que los sacará de ese sepulcro en el que vivamos, pero como dice usted, a veces uno debe de ubicar, de reflexionar y pensar qué es ese sepulcro que tenemos que no nos deja caminar. ¿En qué sepulcro nos estamos muriendo, como dices tú? ¿En qué es sepulcro que nos está matando espiritualmente, ¿verdad? O qué piedra no nos deja salir. Ujú, ujú. ¿Qué A mí, piedra no nos deja salir de ese sepulcro, verdad? Porque Jesús dijo, quiten la piedra. sí, Quiten la piedra, dijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el muerto saliera sí, vendado con las vendas. A nosotros necesitamos quitarnos esa piedra que no nos deja salir de la tumba del pecado y que nos desaten las manos, los ojos, que nos desaten de esas ataduras como estaba Lázaro, ujú, para que nosotros podamos vivir mejor, que nosotros podamos caminar, que podamos usar nuestras manos para el bien, que podamos usar nuestras bocas para proclamarlo hacia los demás, que suelten nuestras manos para que hagan cosas buenas con nuestras manos, que suelten nuestros pies para poder ir a llevar la palabra de Dios a los demás. En fin,
hay tanto significado en en este evangelio, ¿no? Donde nosotros ojalá que pudiéramos tener, a ponerle más atención y que Dios nos ilumine dónde está la parte que nosotros nos toca en este evangelio, ¿no? A lo mejor Sí, necesitamos que alguien nos quite esa piedra. sí, Y esa piedra te la vas a quitar regularmente en uno de tus sacramentos, en el sacramento de la confesión, porque ahí así vas es. a dejar todas las piedras que traes. Así es, y no dejar de un lado ese versículo que usted mencionó, que a mí también me llamó mucho la atención cuando lo estuve leyendo, este de Jesús se pasó, Jesús se puso a llorar y los judíos comentaron de veras cuánto lo amaba, ¿verdad? Como Jesús llora al vernos que, que optamos por seguir en ese sepulcro y seguir viviendo en ese pecado. El Señor sufre de vernos porque nos ama, como dice en el Evangelio, ¿verdad? Nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar, pero nosotros estamos viviendo esa situación como Lázaro, seguimos atados, ¿verdad? Así es. Queremos salir de esa tumba, pero no nos podemos quitar esas vendas, esas cadenas que nos atan a ese pecado, que nos hace difícil salir de ese pecado, ¿verdad? Por eso es que, como dice ahí, desátenlo, les dice el Señor, desátenlo para que pueda andar. ¿Y cómo podemos encontrar esa forma de desatarnos? Pues como dice usted, a través de los sacramentos, que son la fortaleza espiritual que nosotros tenemos para combatir el pecado, ¿verdad? Yo les comentaba una vez a un compañero que a mí lo que me ayuda a luchar cada día y a tratar de buscar siempre estar lo mejor con Dios, son los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el saber pensar de que, híjole, no puedo, imagínate, hago esto y me voy a perder la gracia de ir a encontrarme con mi Dios el siguiente domingo. Y es lo que a mí me motiva también al el saber que si actúo mal, como dice usted, pues pasamos a perder esa gracia, esa bendición de estar en comunión con Dios, ¿verdad? Sí, Entonces sí, hay que es quitar esas cadenas. importante que mantengamos lo más que podamos nuestra gracia, ¿no? De esa gracia que hemos recibido a través de la confesión y a través de la Eucaristía. Pero desafortunadamente no ponemos toda la atención, ¿verdad? Y qué bueno que podamos reflexionar en esto, ¿no? Que podamos reflexionar, ¿qué voy a hacer mejor? Hay que recordar que los pecados a veces son recurrentes, ¿no? Por nuestra propia debilidad humana y volvemos a caer. Bueno, pues hay que arrepentirnos de nuevo, hay que tener el propósito de no volver a caer en el mismo pecado, ¿verdad? Y poder, poder superarlo. Dios nos va a dar la gracia para superar el pecado si nosotros verdaderamente ponemos esa intención. Entonces, como dirían en México, sí se puede. Sí, claro, así es. Por eso el Señor nos da ese espíritu que hay en nosotros, como dice San Pablo, Así ¿verdad? es, Que será más fuerte al final del tiempo, de nuestros tiempos, que el pecado. así es, Julio, sí. Así es, diácono. Pues muchas gracias, diácono, por esta hermosa enseñanza que nos compartió hoy y por compartirnos esta hermosa reflexión también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que de verdad es este puente de salvación y de vida para nosotros, los que buscamos y queremos siempre seguir a Dios de la mejor manera. Muchas gracias, diácono. No, al contrario, Julio, muchas gracias. Un honor que me invites. Ojalá que más adelante a lo mejor podamos hacer algún programa extra. Para mí es una gran oportunidad de llevar un poquitito hacia las demás personas. Ojalá que si tienen preguntas, pues te pregunten a ti, Julio, ¿verdad? Y si no O de sé alguna también por qué manera, voy a poner esa información, si me permite, voy a poner esa información debajo ahí de alguna manera, sí, de su podemos, correo electrónico y ¿verdad? todo, Alguna ¿verdad? duda, alguna cosa, como siempre, no sabemos mucho, pero el Señor nos ilumina cuando necesitamos, mejor dicho. Y pues de verdad te agradezco mucho que Dios Todopoderoso te siga iluminando, que te siga dando la fuerza para que vayas adelante, ¿verdad? Junto con Rocío, que vayan adelante llevando la palabra del Señor, ese trabajo tan hermoso que Dios nos ha asignado, estos ministerios en los que nosotros disfrutamos,
y que también tenemos un gran compromiso. Gracias por decir sí, Julio. Gracias especialmente a ti y a Rocío por decir sí a nuestro Señor. Pues, gracias a Dios sobre todo, ¿no? Que es para Él todo esto que hacemos. Así es, Así. diácono. Entonces, pues, me queda más que darle las gracias y si usted tiene alguna red social donde lo puedan seguir las demás gentes que lo escucha, porque también Ah, miro que tiene un canal de YouTube, usted también, ¿no? También, sí, sí, tenemos un canal de YouTube y si tú me permites, también lo podemos poner ahí. sí. Y sí, cómo no, mi canal es Diácono L. David Hernández. Y Ujú. ahí me pueden localizar en el YouTube, ¿verdad? Ahí hay algunas reflexiones, algunas homilías, entrevistas que nos han hecho allá en México, en fin, ahí hay algo de material en lo que pudieran, pues mirar y reflexionar, ¿verdad? Dentro de Pues lo que que lo quepa. sigan también, ¿verdad? La demás gente que vea este video, pues invitarlos a que lo sigan también. Y también, Claro, claro, muchas gracias. ajá, y también, Y, pues, si les gusta este video también a los que nos están viendo, pues que nos sigan también, que lo y compartan, que que lo se sientan compartan, libres ¿no? de Que lo compartan. compartirlo, ¿verdad? De darle un like si les gusta, ¿verdad? Este es para la gente, esto que hacemos. Así es. No es Ah, para nosotros buscar fama ni nada de eso. no, 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 no. Al Que contrario, llegue hay que hasta dar. donde Dios quiere que llegue. Así es, así es. Pues muy bien, diácono, pues muchas gracias. Pues que nos queda más que culminar y pues que nos regale su bendición antes de Claro irnos que sí, pues que sea la bendición de Dios, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Así sea. Gracias, que tengan buen día. Gracias, diácono.